Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a La Tribuna. En la charla previa que tenía con el invitado de hoy estábamos recordando nuestro primer y único encuentro y cómo pasa la vida, que estaba mirando yo aquí cuando fue en el 2016. César Bona estuvo con nosotros para hablarnos entonces de su libro, Las escuelas que cambian el mundo, y bueno, fue una de las entrevistas que con más cariño recuerdo porque además de compartir muchas cosas de las que decía, pues hicimos un programa muy especial, ¿verdad, César? Sí, sí, bueno, te comentaba hace un momento antes de salir aquí en antena, a ver, estamos deseando volver un poco todos a esta normalidad que nos permita, sobre todo, pensando que somos seres sociales, ¿no? Pues que nos permita estar más cerca unos de otros. Bueno, pues bienvenido de nuevo a La Tribuna. No es lo que queríamos, porque era mirarnos un poco a los ojos, y esta entrevista también es un reflejo de la situación actual que tenemos, ¿no? Claro, entonces toca adaptarnos y en eso también entra el tema del que vamos a hablar, ¿no? De cómo la educación nos tiene que ayudar a adaptarnos. Bueno, vamos a hablar de este libro, que lo tengo yo aquí, lo voy a mostrar, que es el que ahora estás presentando, Humanizar la educación, y voy a venir a esta entrevista con las orejas de ministro y con las dudas de Becker, entre otras cosas. Bueno, Sí, sí. ¿qué es humanizar la Dime. educación? Bueno, a ver, humanizar la educación quizá a alguno le puede resultar redundante, ¿no? Porque dice, bueno, pero si ya somos humanos, ¿qué está diciendo este hombre, ¿no? Si la educación ya está humanizada. Bueno, pues es una invitación a que recuperamos o que repensemos por lo menos todo aquello que nos hace humanos, ¿no? Pensemos que las cosas más importantes en la vida muchas veces no encuentran cabida en la escuela, fijaros qué paradoja, por todos los contenidos que hay, ¿no? Hablaremos, si queréis, de salud, hablaremos de pensamiento crítico, etcétera. Hablas en el libro de que las escuelas no tienen que cerrar sus puertas, ¿no? Sino que tienen que abrirlas ¿para qué? A ver, pues claro, si esto se hizo hace pocos meses, resultaría raro, ¿no? Es decir, que no cierren las puertas, vamos a hacer todo lo posible para que la educación llegue a todos y ya no en el símbolo de una puerta que se abre o se cierra, que se abre sobre todo, sino cómo podemos hacer para llegar a todos, ¿no? Y mejorar infraestructuras y mejorar también no solo cómo tenemos que estar con los niños ahora mismo, ¿no? Que están también pues, guardando una distancia de seguridad, etcétera, sino qué podemos cambiar dentro del contenido también de la propia educación. Bueno, y cambiar, estaba pensando ahora que en su día me presentaste el libro de las escuelas que cambian el mundo, que donde cogíamos varios ejemplos de escuelas donde estuviste y se demostraba que se puede hacer otro tipo de educación, pero después de todo lo que ha pasado, ¿cambiaríamos de nuevo ese libro? ¿Hay que volver a seguir cambiando cosas? Es más necesario que nunca. De hecho, si lo pensamos un poco, todo esto ha trastocado toda la visión que tenemos de la vida, ¿no? Nuestras relaciones sociales, de trabajo, la familiar. Y si todo empieza en la educación, tenemos que pensar qué se puede cambiar. Pero fijaos qué curioso, ¿no? Se ha preguntado a expertos de muchos ámbitos, ¿no? De medicina, microbiología, virología, etcétera, ¿no? Entonces hemos de pensar que esta gente decía, vale, estamos pasando por esto y vamos a cambiar lo que es necesario cambiar hacia ciertos puntos, ¿no? Hemos de pensar entonces, si todo empieza en la educación, que no nos podemos conformar con cerrar los ojos y los puños y esperar que esto sea un paréntesis y luego volver a lo anterior. Creo que nos está dando una oportunidad en la vida, esperamos que sea la única de este estilo, para repensar las herramientas que tenemos y de las herramientas que carecemos. Bueno, de hecho tú lo que dices es que habría que cerrar por obras, ¿no? Es decir, oye, bajar la persiana, estamos cerrados por obras y todo lo que estamos pasando tiene que servir para que repensemos de nuevo el modelo de educación. Pensemos qué es lo más importante para nosotros, es la salud física y emocional. Ahora mismo todos sabemos que es una... Bueno, hay obras arriba, como estáis viendo, ¿no? Vamos a... Es el toque. Pensemos que la salud física y la emocional son fundamentales para nosotros, ¿no? Ahora mismo todo el mundo sabe que es una PCR, pero no todo el mundo sabe que es una RCP, ¿no? Una reanimación cardiopulmonar, por ejemplo. Si tenemos una alergia no sabemos cómo reaccionar, si tenemos una hemorragia tampoco. Podemos hablar de la nutrición, ¿no? La nutrición que es tan importante y todo esto, por ejemplo, que peso tienen las escuelas, igual que el pensamiento crítico, o igual que el respeto a la naturaleza, ¿no? Bueno, estaba pensando en lo de las obras que tienes arriba, que también, eh, que digo que lo que ha hecho esta situación es que las nuevas tecnologías hayan sido fundamentales. Y yo no sé si en este tiempo que hemos estado confinados, la educación ha llegado a todos los hogares.
No, sabemos que no ha llegado a todos los hogares, pero claro, muchas veces cuando se habla de educación hablamos desde el yoísmo, ¿no? Esta es mi circunstancia, esta es mi opinión, ¿no? Y hemos de pensar que hemos de hacer todo lo posible porque se mejoren las infraestructuras, aprovechando también este momento para mejorar y hacer que la educación llegue a todos. Claro, a lo mejor tú tienes un ordenador y con esto te lo solucionas, pero en familias que son más miembros, pues eso ha sido muy difícil, ¿no? Por eso la educación online está muy bien, es interesante, pero tiene bastantes limitaciones. Decía antes lo de las orejas de ministro. Bueno, hay un ejemplo que cuentas aquí, no voy a desvelar lo que dices en el libro, pero por ejemplo, una de tus clases fue proponer a los alumnos, ¿no?, que dijesen qué tipo de aula querían, ¿no? Que eso muchas veces no hacen los maestros. Ellos se preparan para dar la clase, lo tienen ya y a veces no escuchan, ¿no? ¿Qué te propusieron ese día? Porque creo que hubo hasta un minibar. Bueno, he de decir y he de corregirte un poco, ¿no? Por lo menos, que sí es verdad que hay cada vez más maestros que escuchan, que es fundamental, ¿no? Hay muchos maestros que yo he conocido que escuchan y que sus aulas se han convertido en espacios donde los chicos están a gusto, por lo menos, ¿no? Y sí, eso fue muy, muy curioso. Y es que la anécdota resume el hecho de que muchas veces cuando los chicos pasan por la puerta y están en el aula, dejan su creatividad, su curiosidad, todo fuera, ¿no? Y yo creo que están preparados para reproducir lo que nosotros queremos que reproduzcan, pero no tanto como para producir, para sacar lo que llevan dentro. Y fue un experimento curioso, porque al principio decían cosas muy simples y luego se atrevieron a ser ellos mismos y a soltar todo lo que tenían dentro. Bueno, te querían quitar hasta tu silla. Sí, decían. Yo os cambio mi silla por la tuya, ¿no? Que la tuya es movida. Digo, pues muy bien. Bueno, hay que ser curiosos. Ahora decías lo de que ser creativos y tal, pero luego, si vemos las asignaturas que se dan en la educación de hoy en día, pues esas partes que tú reflejas como muy importantes tienen muy poco peso. De hecho, seguro que te ha pasado en algún colegio que cuando hay que hacer reuniones o cuando hay que hacer algo, pues lo primero que se quita son las clases de educación física, las clases de música. No sé si también habría que dar una vuelta a eso, darle más peso a esas cosas que nos van a hacer pensar y ser críticos. Bueno, la música es lo que nos podemos decir que casi lo que nos ha salvado, ¿no? Para no volvernos locos todos estos meses y cómo compartíamos pues a través de los balcones, ¿no? El pensamiento crítico sí que es absolutamente esencial, como hemos dicho antes también. La educación física, pensemos una cosa, cuando decimos que no es un pacto educativo, tenemos que preguntarnos si la sociedad también está preparada para ese pacto que implicaría un cambio, ¿no? Sabemos que la obesidad es un problema realmente serio en el país y si ahora mismo dijéramos, vamos a poner 6 horas de educación física, 2 de nutrición y alguna de hábitos saludables, ¿no? La gente, muchos se tirarían de los pelos porque dirían, perdón, ¿dónde vamos, no, con esto? Sin embargo, es algo absolutamente esencial y algo que tenemos que prestar mucha más atención. Hubo después de una entrevista que recibiste una llamada del ministerio, del ministro de Educación, que me imagino que te sorprendería coger el teléfono y que te digan, soy la secretaria del ministro Méndez de Vigo. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué hablaste con él? Porque no, aquí no se cuenta todo, no sé si me puedes decir qué es lo que te preguntó. Él te dijo que tenía orejas de ministro. Sí, es que todo vino porque me hicieron una entrevista online y allí pues me preguntaron, ¿no? Decía, tienes que hablar como si fueras niño y adulto a la vez, ¿no? Dijo, para ti define ministro de Educación, ¿no? Dije, vale, pues ministro o ministra de Educación sería alguien con las orejas muy grandes para escuchar a todos, ¿no? Yo creo que es esencial. Claro, cuando uno está en un puesto así de tanta responsabilidad, tiene que escuchar a familias, a docentes y sobre todo a niños y niñas que son los grandes protagonistas y los grandes olvidados a la vez, ¿no? Y sí, pues bueno, reaccioné, pues pensaba, no sé, tampoco sabía muy bien qué decir. Era verdad que era un número muy largo, ¿no? Decía, este número, a ver qué. Pero bueno, dije, vale, sí, pues no, fue una conversación amena, fue agradable. Pero no has recibido más ministros con orejas después, quiero decir. Bueno, no sé si, supongo que tendrán orejas. Se trata de que las usen, no solo obviamente con César Bonas, ni con toda la gente que se dedica a la educación y que tiene cosas muy, muy interesantes que aportar. Porque tampoco hay que irse miles de kilómetros para ver que se hacen cosas interesantes, que aquí cerca ya tenemos cosas que se hacen muy bien y tienen buenos resultados académicos y sociales. Eso es lo que decías de mirar a la valla del vecino, que muchas veces decimos, qué buen sistema educativo el de Finlandia. Sin embargo, igual si miramos más cerca, ¿no?, y cogemos esas experiencias, las unimos, no hay que decir qué bonito es lo de fuera, ¿no?, sino qué bonito es lo Es de aquí. que yo creo que es uno de los grandes cambios que tenemos que hacer y lo que supone es nada, significa un cambio de mentalidad, ¿no? Pensemos en Finlandia, lo que has dicho tú, si alguien tira allí un aula, perdón, si tira las paredes, ¿no?, del aula de la escuela, desde aquí diríamos, qué criterio pedagógico más interesante, ¿no? Qué valentía, nos llevan 10 años, ¿no?
Entonces, pues prueba a hacer esto en un aula cerca de donde estás tú, a ver qué pasa, ¿no? Cómo sería la reacción. Por eso es muy importante que pensemos que hay cosas que evolucionan, la medicina, la tecnología, las comunicaciones, pero la educación ha de estar en la vanguardia. Hablas de las preguntas, de que hay que cambiarlas y también de la gente que es muy curiosa y que en clase pregunta, que a veces te da hasta vergüenza preguntar porque dicen, ya está el pesado este otra vez preguntando. ¿Tú levantaste solamente una vez la mano para preguntar una Sí, cosa? sí, era una clase de... Yo era muy tímido, entonces una vez era una clase de literatura, entonces la profe vino pues diciendo, ya sabes, como nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando hablábamos de un autor, primero se veía el contexto en el que estaba el autor y luego pues a lo mejor la profe decía, ahora vamos a analizar estos versos, ¿no? Dice, con este verso Becker quería decir, ¿no? Dándonos su propia interpretación de los versos. Entonces levanté la mano y disculpad Sí, no te preocupes. levanté la mano y dije, bueno, ¿y usted cómo sabe lo que quería decir Becker, no? Y me castigó y viéndolo en la distancia pienso que eso fue uno de los motivos por los que yo ya no levanté más la mano, ¿no? Entonces, nuestra misión no es precisamente que no se atrevan a levantar la mano, sino que pregunten todo lo que puedan. Hay un psicólogo alemán que murió hace unos años, Robert Spiemann, que decía que tendríamos que institucionalizar la ingenuidad, ¿no? Eso significa pues, el fomentar, lanzar preguntas sin parar para que esa curiosidad pues, nos alimente. Bueno, y dentro de lo que tú dices de que a veces no nos tenemos que olvidar del niño que llevamos dentro, esto es una duda que tengo de esas de Becker, ¿eh? Cuando veo un profesor, a veces se establece un modelo de niño 10, ¿no? Que es el que trabaja en grupo, el que hace preguntas, pero claro, cada niño es un mundo. Y después de lo que a ti, por ejemplo, te pasó, de que eras muy tímido, ¿entiendes que haya niños que no pregunten por esa timidez? Es decir, ¿se les evalúa a unos igual que a otros? A ver, somos diferentes, todos somos diferentes. De hecho, humanizar la educación también implica el pensar que sí somos seres sociales y que nos relacionamos unos con otros, pero que también tenemos que tener en cuenta la idiosincrasia de cada uno, ¿no? Y el contexto de cada uno, ¿no? Y pensar que yo puedo decir una cosa y que tú la puedes interpretar de una manera y otra persona de otra. Por eso es muy, muy importante el verbo escuchar. Aunque parezca que es una paradoja, yo creo que escuchar es absolutamente fundamental. No solo que nos escuchen, sino también escucharlos y que se sientan escuchados, ¿no? Es difícil que tú puedas educar a un niño si no lo conoces, si no conectas con él. Por eso escuchar es un verbo esencial. ¿Qué es más difícil, captar la atención de un aula de 4 años, como te pasó y ese cerdo que te salvó, o de adolescentes? Muy, muy importante esta pregunta que me haces porque muchas veces infantil está muy poco valorado, ¿no? Siempre que se dice educación, pues no sé, tendemos a elevar o a darle la importancia que merece, si queréis, ¿no? La universidad. Pero cuando hablamos de infantil hay gente que dice, bueno, se pasan todo el día jugando, ¿no? Quien dice eso es que entiende muy poco de educación o muy poco de niños, ¿no? Es una etapa absolutamente fundamental, ¿no? En la cual un sí o un no forja caracteres, ¿no? Fijaos, es importante. Yo no fui capaz de estar con chicos y chicas de 4 y 5 años, creo que eran, y es muy difícil, tienen mucho mérito y sobre todo hemos de pensar que no se trata de controlarlos, ¿no? Sino que se trata de darles herramientas para que ellos se expresen y eso es muy importante también en la escuela. Y pasa lo mismo con los adolescentes, ¿no? Yo creo que es una etapa en la que más nos queremos sentir escuchados, como ya nos pasaba a nosotros cuando éramos adolescentes, y a ellos también. Y sin embargo se choca también con esa masa de contenidos que han de aprender y que los docentes han de dar, porque hay muchísimos docentes a los que les gustaría escuchar mucho más y tampoco pueden. Y pasa eso, ¿no? Que en el momento en el que tienen que sentirse escuchados es cuando menos pueden expresar. Sí, ponernos un poco en la onda de ellos, ¿no? Saber un poco los gustos, incluso ver programas de televisión que igual no veríamos nosotros, pero bueno, para poder seguirles un poco, ¿no? Y escucharles en ese Sí, sentido, ¿no? sí, como un profe que yo tuve, ¿verdad? Que me enseñó mucho solo con sus acciones también, ¿no? Y es que se trata de conectar, como he dicho hace un momento, ¿no? Conectar con los intereses de los chicos, ¿no? Una madre una vez me preguntó, dice, bueno, como soy yo supira todo, ¿no? Dice, tenía una chica adolescente, dice, a ver, ¿qué puedo hacer yo para que a mi hija le interesen cosas? Yo le respondí con otra pregunta. Le dije, a ver, para que le interesen cosas que tú quieres que le interesen,
Cuando hablamos de motivación, muchas veces no es nuestra propia motivación, sino que hay que averiguar la motivación de chicos y chicas. Y la familia que está implicada es también un reto, ¿no? Es uno de, tú hablas de cambiar el problema, la palabra problema por reto, ¿no? El acercamiento, que la familia participe de alguna forma, que eso no sé No si tiene se nada de hace. innovador. Sí, 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 sí. Digo que no tiene nada de innovador, Ah, vale. pero es fundamental que establezcamos ese diálogo, ¿no? con la familia. Yo creo que hay pocas cosas que hagan más feliz a un niño o a una niña, educativamente hablando, que el hecho de que vean que sus maestros y sus padres trabajamos juntos. Ya digo, innovación no hay mucha, ¿no? Pero yo creo que es esencial. Sí. No sé si están surgiendo algún problema aquí se está dando con el tema de las que llaman faltas COVID, que ahora se han puesto más severos, ¿no?, con las faltas en los centros y incluso están haciendo que alumnos que por ese 20% de faltas que a veces están justificadas, pero bueno, les hacen como castigo, por así decirlo, 2 días o 3 sin ir al colegio. No sé si os está pasando, si tienes información sobre esto. Bueno, claro, es que la palabra castigo no, a lo mejor no va mucho con esto, Igual ¿no? no está Pero sí bien que es verdad que... utilizada, ¿eh? Pero bueno. No, 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 en cualquier caso, es verdad claro, a ver, esto demuestra una vez más que la salud es lo más importante y que tenemos que hacer lo posible por adaptarnos a esto que está pasando, ¿no? En educación, pues claro, tenemos que hacer todo lo posible con las limitaciones que tenemos. Así que, bueno, se trata de sobrellevarlo lo mejor posible y ya digo, de que las cosas cuando esto pase que vayan a mejor. A ver si es verdad, ¿no? Un término que utilizas, ya no me queda mucho, infosicación. ¿Qué es esto? Sí, bueno, no es mío, no es mío, ¿no? Pero esto tiene que ver precisamente con lo que estamos viviendo con la tecnología, ¿no? En estos meses nos ha servido para unirnos, para acercarnos más a los amigos, a los familiares, ¿no? Para aprender muchas cosas, pero también para que lleguen a nosotros muchos bulos, ¿no? Por eso es tan importante el pensamiento crítico. Esto entra también en la filosofía, ¿no? Que sería muy interesante que desde pequeñitos nos enseñaran a reflexionar sobre lo que hemos hecho, sobre lo que vamos a hacer, sobre la información que recibimos y ver si es cierta o no, ¿no? Yo creo que con eso nos ahorraríamos bastantes problemas. ¿Te preocupa, César, que el modelo de los chavales también llegue a través de youtubers? Porque dicen que la educación ahora no solamente está en las familias, en las escuelas, sino que los chavales, en esas personas, están buscando también referentes. No sé si te preocupa en ese sentido. Sí, bueno, referente. Es que claro, la educación no se puede, no podemos decir que solo incumbe a la familia o a la escuela, ¿no? La educación incumbe a todos, pero ya no es de ahora. Es verdad que ahora con el tema de Internet hay gente muy influyente, ¿no? Que a lo mejor a veces, digamos que muchas veces hacen cosas muy interesantes. De hecho, yo gracias a muchos youtubers he aprendido muchas cosas y otras veces no son conscientes de cómo repercuten en las acciones de los más jóvenes, ¿no? Pero ya digo, tampoco es solo cuestión de ellos, también es cuestión del periodista que focaliza en ciertos aspectos de la noticia, o del deportista o de la deportista que bate récords, o aquel futbolista, ¿no?, que dice lo que pasa en el campo se queda en el campo, ya no se queda en el campo, ¿no? De ahí también están saliendo muchas acciones que van a formar parte de los chicos. Y si la situación que estamos viviendo no ha conseguido poner de acuerdo a los políticos, porque de eso también hablas en tu libro Humanizar la Educación, ¿qué es lo que puede hacer que se pongan de acuerdo? Pues buena pregunta con una respuesta implícita. Sí, sí. Y esto ya no ha hecho que se pongan de acuerdo, sino que salgan sus egos, va a ser muy, muy, muy difícil que nada lo haga, ¿no? Eh, es una situación que provoca, no sé, pena o tristeza, ¿no? El ver que esas personas que nos representan, cada vez que abren la boca, se alejan más y con ello alejan también a las personas a las que se supone que ellos recuerdan que representan, ¿no? Tenemos que pensar o tenemos que hacerles entender que la educación es un bien que debería ser inalterable, ¿no? Y que no es el jarro donde ellos pueden verter sus ideales políticos, sino que esto es muchísimo más importante y que tenemos que basarnos sobre todo en valores universales que nadie se puede apropiar. Bueno, pues ahora se han puesto la oreja y te han escuchado. En este libro, Humanizar la Educación, no solamente planteas cosas, sino que también haces preguntas que nos podemos hacer a raíz de la lectura. Yo me iba haciendo alguna, que es para mí la educación, es una de las preguntas que te haces, ¿no? Y sí que hay distintas respuestas, pero una está clara, ¿no?, que es dar herramientas a los niños para que en un futuro se puedan servir por sí solos. No sé, aparte de otras cosas que se pueden decir, pero esa puede ser una de ellas, ¿no?
En un futuro y en un presente, sobre todo, porque tendemos a pensar también en la infancia como la preparación para la adultez, cuando la infancia es una etapa en sí misma. Y yo creo que si queremos adultos que se comprometan, que se impliquen, que den un paso adelante, eso no aparece de repente cuando uno se convierte en adulto, sino que eso también se va educando poco a poco, ¿no? ¿A qué aula quieres volver? Porque uno de los objetivos de la escuela es que el niño diga cuando sale, mañana quiero volver a esta escuela. ¿Tú a qué aula quieres volver? Sí, a una. Imaginemos que somos adultos y niños a la vez, ¿no? Quiero un aula en la que nos inviten a respetarnos a nosotros mismos, que no es poco, a los demás, al medio ambiente, que salgamos con compromiso social, que se dé más peso a la salud física y emocional, que se recuerde que somos seres sociales y por eso es muy importante educar en la convivencia y en el diálogo, que se dé más peso a la salud emocional y física. Al fin, una escuela donde yo creo que hay miles de niños, niñas y de adultos a los que les gustaría ir. Pues César, ha sido un placer tenerte. Me hubiese gustado tenerte aquí en el plató, darte alguna sorpresa de las que te di la otra vez, no es posible, pero siempre es un placer hablar contigo, escucharte y no solamente que te escuche yo, sino que te escuche la gente que realmente puede tomar decisiones. Yo creo que entre todos al final, igual no es cuestión solamente de unos, que son los que mandan, sino que el resto también se dé cuenta, ¿no? Y ayude a ese cambio. Sí, de hecho, lo que yo creo que nos está enseñando esto también es que cuando pensamos en la responsabilidad social, todo empieza en la responsabilidad individual, ¿no? Que pensemos que cada uno de nosotros, cada gesto que hacemos repercute en los demás. Yo creo que eso es una parte importante de la educación. Bueno, pues aparte de en las aulas con este libro, nosotros dándolo a conocer y la gente escuchando. César, un placer tenerte y la próxima vez te espero aquí, en el plató. No me Eso falles, espero. ¿eh? Será un verdadero placer. Bueno, pues muchos besos. Un abrazo. Hasta aquí la entrevista con César Bona, que nos ha hablado de su libro Humanizar la Educación y nosotros estamos ya preparando para la semana que viene otra. Les esperamos.